estimados participantes, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro síncrono de la materia Orientación 2. Una vez más, es un placer para mí estar acompañándolos durante este segundo encuentro síncrono. En el aula virtual ya tienen la segunda actividad a realizar, que tiene como fecha de entrega el 8 de marzo. Como siempre les digo, cualquier duda, inquietud que surja referente a las actividades que se plantean o que se suben al aula virtual, estaré atenta. Me pueden escribir por medio de la mensajería de allí mismo, ¿sí? Del aula virtual. Como sabemos, pues ya ustedes vienen de ver orientación 1 en el trimestre pasado y aquí le damos continuación a esa materia tan bonita, pero ya en un segundo plano, ¿sí? Orientación 2. Sabemos que dentro de todos los institutos que impartan lo que es la parte, sobre todo de bachillerato, es muy importante. Bueno, con eso no estoy diciendo que en primaria no sea necesario, pero es muy importante que cuenten con un orientador dentro de los docentes que allí laboran, ¿sí? Y un orientador es un docente que se especializa o se prepara para cumplir esa función y para servir de apoyo, de guía, eh, como lo dice la misma palabra, orientador, tanto para el estudiante, que viene siendo el protagonista de esto, como para la docente de aula y también para su familia, pues el trabajo que hace el orientador es un trabajo que es en conjunto, ¿sí? Trabajan en conjunto todo, familia, escuela y él que viene siendo el que da las directrices de lo que se va a hacer con cada uno de los casos que se presentan a diario, ¿sí? Entonces vemos la figura de orientador como una figura muy representativa y muy importante dentro del ámbito educativo. En este encuentro vamos a ver temas relacionados a la segunda unidad, ¿sí? Como lo es el autoestima, sumamente fundamental, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes. Vamos a ver la motivación, pero relacionándola al aprendizaje, y también vamos a ver parte de lo que es la inteligencia emocional. Y ya para la próxima clase vemos la inteligencia emocional como teoría de Goleman, también muy interesante. Entonces damos inicio con el autoestima. Bueno, el autoestima es el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos y a la vez el juicio que nosotros emitimos, ya sea positivo o ya sea negativo, eh, para con nosotros, ¿sí? El autoestima tiene una relación muy estrecha con lo que es el autoconcepto, pero todo esto va de la mano de lo que es nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nosotros como ser humano nos conocemos, como seres humanos nos conocemos, y sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y sabemos qué es lo que debemos trabajar en nosotros mismos para mejorar esto, ¿sí? También se puede hacer mención que la autoestima en ocasiones puede verse influido por la parte externa, por agentes externos, ¿sí? Puede aumentar o disminuir en situaciones familiares o depende de situaciones familiares, de situaciones emocionales, de situaciones sociales o de situaciones laborales, ¿sí? Que a veces no nos hacen sentir tan cómodos, por ejemplo, y nos bajan un poco la autoestima, o al contrario, nos aumentan el autoestima. Y en este caso quiero hacer mención a algo, y es que debemos estar seguros de nosotros mismos y tratar de elevar un poco más nuestra autoestima para que cuando surjan situaciones, no que nos beneficien tanto, en cada uno de estos ámbitos, familiar, emocional, social o laboral, debemos tener el autoestima alto para que no nos afecte tanto, ¿sí? Tenemos también los tipos de autoestima. Todos los conocemos, que es el autoestima alta y baja. En el caso de los estudiantes, porque todo lo que hablamos aquí lo enfocamos o lo abarcamos en lo que es la parte de educación, en la parte de los estudiantes podemos hacer mención de que, por ejemplo,
ellos se sienten con su autoestima elevado. Por ejemplo, en la parte académica, X niño se siente con una autoestima elevado porque sus capacidades cognitivas son bastante buenas y en ese sentido él se destaca muy bien. Pero ese mismo niño en la parte del deporte o de la música no se destaca tanto como en la parte académica. Entonces aquí el autoestima le va a bajar un poco porque él va a sentir que dentro de esos ámbitos, ya sea la música o el deporte, no es tan bueno como lo es en la parte académica, ¿sí? Entonces, el autoestima a veces varía un poco, depende de cómo se sientan ellos dentro de X contexto y donde también se desenvuelvan de la mejor manera. Pero debemos recordar también que todos nosotros somos buenos en algo, ¿sí? Entonces nos destacamos más X ámbito, por decirlo de alguna manera. Entonces eso hay que hacérselo ver a los niños cuando se sientan, o al estudiante cuando sienta que de repente no le va tan bien en deporte, por ejemplo, motivarlo, por supuesto, pero también hacerle ver que de repente no todos somos buenos en todo, sino que destacamos en algo, ¿sí? También tenemos los elementos que componen en la autoestima. Todos pensamos de repente que la parte física es lo que rige la autoestima como tal, ¿sí? Y sí es así, pero no del todo. ¿Por qué? Porque la autoestima se compone de dos elementos fundamentales. La autoimagen, que es la parte física de la que hice mención, por ejemplo, yo cómo me veo en el espejo, si me veo bonita, si me veo fea, si me veo gorda, si me veo flaca, cómo me siento yo con eso que veo reflejado en el espejo. Si me siento bien, mi autoestima va a estar elevada. Pero si no me siento bien, tengo que trabajar eso para mejorar mi autoestima, ¿sí? Eso por la parte física, ¿sí? La autoimagen. Y por otro lado tenemos el autoconcepto, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Esto en cuanto a, por ejemplo, lo consciente que yo puedo llegar a ser de los logros que yo he obtenido a lo largo de mi vida. Y en base a eso yo me puedo trazar metas, me puedo trazar objetivos con los cuales yo me voy a sentir bien, ¿sí? Porque es un paso a paso. Ya logré ese objetivo, voy con el otro. Entonces es como ver o, o reconocer a nosotros mismos qué es lo que nosotros hemos hecho de manera positiva, los logros que hemos obtenido hasta este momento en nuestras vidas, ¿sí? Eso es parte de lo que es el autoconcepto. Entonces, la relación que hay entre la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto es que si yo tengo la parte física, que es la autoimagen elevada en cuanto a autoestima, o el autoconcepto, que es lo que yo puedo percibir de mí misma, también elevado, si tengo estos dos puntos eh, en buen sitio, en buena sintonía en cuanto a mi persona, entonces puedo tener una autoestima elevada. Por ejemplo, también podemos tener casos de personas que en cuanto a su autoimagen sienten el autoestima baja, ¿sí? Hay algo allí que no les permite tener su autoestima elevada. Pero podemos también tener el caso de personas donde tienen el autoimagen, la parte de la autoimagen, el autoestima bajo, pero en la parte del autoconcepto, el autoestima elevado. Y también podemos encontrar casos donde sea al contrario, viceversa. ¿Sí? Por aquí tengo unos beneficios de tener nosotros el autoestima alto, ¿sí? Y ya se los voy a leer. Tener el autoestima alto a nosotros nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, porque significará que tenemos una habilidad correcta para analizar nuestros éxitos, que era lo que les comentaba hace un momento de lo del autoconcepto, nuestros éxitos y nuestros fracasos también, que bueno, en la vida hay altos y bajos. Todo está en cómo asumo yo el fracaso, que en algún momento debe llegar, pero todo está en cómo lo voy a asumir yo, de qué manera lo voy a asumir yo. También tenemos que nos ayuda a aceptarnos de manera incondicional. Lo anterior se refiere a que
aceptáramos tanto nuestras virtudes como nuestras debilidades. Nosotros mismos nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos y debemos pues aceptarnos nosotros mismos y los defectos o la parte negativa ya de nosotros como tal, pues tratar de mejorarla. Tenemos también que una actitud positiva con nosotros mismos es otro de los beneficios de tener la autoestima alto. Debido a lo anterior, tendremos buena consideración con nosotros y también un correcto autodiálogo interno. Nos relacionaremos mejor con los demás. Esta parte también es sumamente importante. ¿Por qué? Coloco el ejemplo del ambiente laboral. Nosotros como docentes pasamos mediodía o todo el día en nuestro sitio de trabajo y si no llevamos buena relación con nuestros compañeros, se va a tornar un poco tenso el ambiente y por ende nosotros no nos vamos a sentir bien, ¿sí? Entonces esa parte también influye un poco. Tendremos tendencia a tener un estilo comunicacional efectivo con los demás y esto hará que nuestras relaciones sociales sean muchísimo más satisfactorias. Tenemos también por otro lado, nos ayudará a buscar la felicidad y lograr nuestros objetivos, los objetivos que nosotros tenemos planteados o los que nos proponemos a lo largo de nuestra vida. Y tenemos por último, atenderemos mejor a cuáles son nuestras necesidades. Y de esta manera las podremos satisfacer de forma adecuada, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Continuamos con la escalera de la autoestima. No sé si alguno de ustedes ya ha visto lo que es la escalera de la autoestima y consta de 5 peldaños, los cuales debemos tener consolidados cada uno de ellos para llegar a la cima, o el último peldaño que es el autoestima, ¿sí? Tener un buen autoestima en base a consolidar estos 5 peldaños, ¿sí? El primer peldaño se trata del autoconocimiento, conocerme yo, aprenderme a conocer y saber sobre todo, esto tiene que ver también con lo de las emociones, saber cómo voy a reaccionar yo ante una emoción, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y también tratar de controlarme con las emociones que surgen de mi ser, ¿sí? Ese es el primer peldaño y uno de los más difíciles porque las emociones pues son algo que nosotros vivimos día a día y en ocasiones pues dificulta, un poco el controlarlas. El segundo peldaño es el autoconcepto y es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Este también se debe fortalecer y consolidar para llegar a la cima que viene siendo la autoestima. La autovaloración, sentirse valioso. Aquí juega un papel importante la evaluación de nosotros mismos como personas, cómo estamos actuando con los demás, cómo estoy actuando yo con los demás y conmigo misma, ¿sí? El tercer peldaño es la autoaceptación. Autoaceptación con mis debilidades, con mis errores, pero también con mis virtudes y con mis habilidades. La autoaceptación es el aprecio por su propio valor o por el propio valor de la persona. Tenemos por último el autorrespeto, que es el respeto que nosotros tenemos por nosotros mismos. Y aquí también va incluido lo que son los valores, esos valores que desde niños nos inculcan en nuestra familia y que nosotros no solamente los utilizamos con nosotros mismos, sino con las personas con las que nos relacionamos día a día. Por último, ya hemos llegado, después de pasar estos 5 peldaños, al último y al más importante, que es el autoestima, que es el que queremos tener fortalecido para sentirnos bien y estando o teniendo un buen autoestima, una autoestima alta, vamos no solo a sentirnos bien con nosotros mismos, sino también con los demás, con las personas que nos rodean. Continuamos con la motivación asociada al aprendizaje.
Tenemos que la motivación. Generalmente al hablar de motivación nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. En términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. Aquí pues vamos a asociar lo que es la motivación dentro del ámbito educativo. Un estudiante que esté motivado, o mejor dicho, nosotros como docentes debemos motivar a los estudiantes porque a ellos se les va a hacer mucho más atractivo lo que es la parte del aprendizaje y por ende va a mostrar interés, le va a gustar asistir a clases. Entonces, radica bastante la importancia de la motivación en el estudiante y eso repercute bastante incluso hasta en su rendimiento escolar. Entonces nosotros como docentes debemos motivar al estudiante también. Allí debemos, eh, cuenta como que como factor clave los temas que se van a dar, ¿sí? Porque algunos temas suenan más atractivos para ellos que otros. También suena importante o llamativo a ellos la forma en cómo yo voy a dar el tema, ¿sí? Aplicar lo que son las estrategias didácticas, obviamente de acuerdo a cada una de las edades de ellos, y hacer de esta manera el aprendizaje motivacional, o sea, motivar a los estudiantes, ¿sí? Tenemos que el aprendizaje, o mejor dicho, la motivación, quise decir, viene siendo extrínseca o intrínseca. Entonces, la motivación extrínseca viene siendo lo que viene a nosotros de la parte externa, ¿sí? De los agentes externos. Esa va a ser mi motivación extrínseca. Entonces, ¿qué pasa? La motivación extrínseca en el caso de los estudiantes viene siendo de factores externos como por ejemplo, un estudiante está motivado a estudiar y sacar buenas calificaciones porque su motivación es que sus papás le van a dar, por ejemplo, un premio o que van a obtener felicitaciones por parte de los docentes y por parte de sus padres. Entonces, esas vienen siendo las motivaciones de la parte exterior. Esto se utiliza bastante en el nivel de preescolar, en el primer nivel, perdón, del sistema educativo, que es el nivel preescolar porque se utiliza bastante lo que son las caritas felices, eh, el semáforo de las conductas, hay bastantes estrategias que se utilizan para premiar al niño, ¿sí? Entonces, esta parte o esta motivación se utiliza mucho en lo que es esa área. Y por otro lado tenemos a la motivación intrínseca, que es la motivación que viene de lo interno, ¿sí? De la parte interna. La motivación intrínseca, en el caso de los estudiantes, podemos colocar Pedro Pérez, por ejemplo, quiere estudiar eh, arquitectura y es un estudiante sumamente responsable, sumamente comprometido, sumamente eh, bueno en lo que hace. Pero él lo hace porque está motivado y porque quiere graduarse de repente con el mejor promedio, o uno de sus sueños es graduarse y ejercer para ser independiente. Entonces, eso viene de la parte interna del estudiante. Su motivación es interna porque él quiere graduarse y quiere ser una persona independiente. En lo personal, mi punto de vista en cuanto a lo que es el tipo de motivación entre la intrínseca y la extrínseca, debe promoverse lo que es la motivación intrínseca. Para mí es la más importante. ¿Por qué? La extrínseca, bien lo estábamos comentando, era una, o es una motivación que se utiliza mucho en niños pequeños, en niños en edad preescolar. Pero ya la motivación intrínseca, el que estos estudiantes
que ya están en la parte de básica o de bachillerato sean motivados por ellos mismos, que tengan motivación intrínseca, esto va a permitir que ellos en cuanto al aprendizaje estén bastante motivados. Van a querer asistir a clases, van a prestar atención a todas, cada una de las clases que da la docente y los temas pues les van a parecer también interesantes. Entonces, la motivación intrínseca, a mi parecer, es una de las más importantes en la parte escolar, ya hablándolo, ¿sí? Continuamos y estábamos conversando un poco acerca de lo que es la motivación dentro del ámbito escolar. Y tenemos que el estudiante, mientras más motivado esté, mayor implicación tendrá dentro del estudio como tal, tendrá mayor dedicación, eh, tendrá mayor atención para con sus clases y sus tareas o sus actividades a realizar. Y como consecuencia, ¿qué es lo que esto nos trae? Pues mayor facilidad para alcanzar las metas académicas o que el estudiante reciba o llegue, por decirlo de alguna manera, a cumplir con cada una de las competencias que nosotros como docentes queremos lograr en cada uno de ellos. También podemos decir que lo que es la parte de la motivación permite progresar en lo que es su habilidad o las capacidades que tiene en este sentido o en este punto el estudiante y superar lo que son las limitaciones. Y nosotros como docentes también ayudarlos a eso, ¿sí? Los estudiantes, los niños o los alumnos que estén o tengan motivación conseguirán muy buenos resultados y presentarán un mayor interés por continuar lo que es su etapa formativa, ya sea, o bueno, en cada uno del nivel de educación en el que se encuentre para ese momento, ¿sí? Y alcanzar metas será pues mejor para ellos cada día, o sea, se van a motivar a eso. Tenemos también que nosotros como docentes llevamos un rol muy importante y nosotros pues debemos tomar una serie de acciones que ayuden o que fomenten, por decirlo de alguna manera, este estado dentro de nuestros estudiantes. Se pueden, por ejemplo, plantear pequeños objetivos a los niños, a los alumnos, para que la consecución de lo que es una meta o un motivo a alcanzar sea correcta, ¿sí? Aquí cumple un papel fundamental el docente y es el que debe crear una adecuada comunicación entre el alumno docente, alumno representante y docente representante. Y establecer también un vínculo o un buen vínculo, fomentar un buen vínculo entre todas esas partes que acabé de mencionar. En la parte de los estudiantes ya más grandecitos, la etapa de bachillerato, los trabajos en grupo también suelen ser una técnica que utilizan los docentes para motivar a los estudiantes y que se apoyen entre ellos, ya que esto permite compartir el conocimiento, ellos también pueden compartir experiencias y pues de esa manera también socializan entre ellos. También es relevante o es importante conocer el éxito que quiere conseguir el estudiante y la actuación del estudiante cuando tiene buenas calificaciones, ¿sí? Por ello es muy importante que nosotros como docentes los felicitemos y expresemos lo que son nuestras emociones por esos logros que ellos obtienen, no solamente que se alegre papá y mamá, sino que nosotros como docentes también nos alegremos y de esta manera pues ellos van a seguir motivados. Dentro de la motivación también puede utilizar el docente las famosas TICs, que son herramientas que se utilizan y que son llamativas también para el niño. Eh, Eso debe o suele mantener mayor motivación o dar mayor motivación
por parte de los estudiantes. El proceso de aprendizaje también podemos decir que es fundamental fomentar o fortalecer lo que es la motivación y despertar también el interés de los niños en cuanto a la educación. Nosotros debemos transmitirle a ellos darles seguridad de que ellos son capaces de alcanzar sus metas y superar también sus propios retos. Vemos entonces la importancia que tiene la motivación dentro del área que nos compete a nosotros, que viene siendo la educación. Tenemos también el tercer y último punto, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales con los demás. Ese aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que nosotros seguimos. Podemos decir que la inteligencia emocional es muy, muy importante porque es la capacidad que nosotros tenemos de reconocer lo que son los sentimientos propios, pero no solamente los sentimientos propios, sino también los sentimientos ajenos y motivar de manera adecuada lo que son las relaciones, ¿sí? Las personas que son inteligentes emocionalmente son optimistas, estábamos hablando también al inicio de la autoestima y estas personas también tienen el autoestima alto, elevada, saben decir con afectividad o expresarse con afectividad, también utilizan las emociones a su favor y en bienestar también de los demás, ¿sí? Buscando también el bienestar del prójimo. La inteligencia emocional también la podemos ver como una habilidad que no todos, pues de repente no todos nacemos con ella, pero sí la podemos mejorar o adquirirla a lo largo del camino. Podemos reconocer, podemos también comprender las emociones y nos ayuda a nosotros a conectar también con otras personas y a forjar lo que son las relaciones con el prójimo, las relaciones empáticas, la comunicación de manera efectiva y afectiva, también asertiva, que es muy importante. Esto también es muy importante dentro de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Y tenemos también los dos últimos puntos, que es la interpersonal y la intrapersonal, que la vamos a ver en nuestro próximo encuentro, junto con la teoría de la inteligencia emocional de Goleman. Ya en el aula virtual, ustedes tienen la segunda actividad que tiene como fecha de entrega el 8 de marzo. Eh, la actividad consta de un ensayo, la ponderación es de 25% y el tema es el autoestima y motivación asociados al aprendizaje. Y la teoría de la inteligencia emocional, que es la que le acabé de mencionar, que es de Goleman, junto a la inteligencia emocional interpersonal. Y aquí también pueden agregar la inteligencia emocional intrapersonal, ¿sí? Que son las que vamos a ver en nuestro tercer encuentro, Dios mediante. Nuevamente estoy atenta ante cualquier duda o inquietud que surja. Se pueden comunicar conmigo por medio del aula virtual y también aprovecho la oportunidad para invitarlos este 5 de marzo, martes 5 de marzo a las 10 de la mañana a conectarse. Vamos a estar, les voy a enviar cuando tenga el link por privado, vamos a estar en un conversatorio muy, muy interesante con la doctora Lorna y la psicóloga Lucía
sobre la maternidad. De verdad que es un tema que va a estar bien, bien interesante y sería muy, muy bueno que ustedes estuvieran por medio de Zoom, ¿sí? Entonces, Dios mediante nos vemos por allí, estamos en contacto y que tengan una feliz tarde.